Todos hemos estado en esa situación en la que sabemos que queremos cambiar nuestros hábitos y nuestra manera de vivir, pero aún así, cada vez que nos lo proponemos, acabamos fracasando. ¿Cuántas veces te has hecho propuestas a fin de año que a los 3 meses ya ni siquiera recordabas? Estoy seguro de que muchas, como todo el mundo. Pues con este libro vas a ser capaz de cumplir todas esas promesas y dejar de defraudarte a ti mismo. Porque seamos sinceros, cuando tenemos que cumplir algo que nos hemos prometido a nosotros mismos, no nos lo tomamos tan en serio como cuando tenemos que cumplir algo que le hemos prometido a otra persona. Empecemos con el resumen del libro que te va a cambiar la vida. Lo he dividido en 4 partes clave. La primera es la regla del 1%. La segunda, el por qué tienes que olvidarte de ponerte objetivos y centrarte en crear sistemas. La tercera es el cambio de identidad. Y en la cuarta parte hablaremos de las 4 reglas del cambio de comportamiento. El primer punto clave del libro es el de la regla del 1%, y es en lo que se basa el argumento. ¿Cuánto crees que conseguirás mejorar si mejoras un 1% cada día? A priori parece poco, pero vamos a hacer el cálculo a ver qué conseguimos hacer durante un año. 1,01 elevado a la 365 es 37,78. Es decir, que si consigues mejorar únicamente un 1% cada día, serás 37,78 veces mejor de lo que eras a principio de año. Esto es un crecimiento exponencial, y como todo crecimiento exponencial, el aumento es mucho mayor cuando estamos al final del periodo. Por lo tanto, lo más probable es que al principio del periodo los cambios sean imperceptibles. Pero ¿cuál es el problema? Que la mayoría de personas paran antes de que el cambio sea lo suficientemente grande. Es muy fácil ir al gimnasio 2 semanas, pero si no ves resultados rápido, cada vez te va a costar más ir al gimnasio. Esto es lo que llama James Clear la meseta de potencial latente. A diferencia de lo que podemos pensar, los cambios no son lineales. No vas a empezar a ver resultados las primeras semanas. Esto te va a hacer pasar un periodo en el que crees que no vale para nada hacer lo que estás haciendo, pero llegará un punto en el que el cambio real cruzará el cambio lineal que nos imaginábamos y los resultados empezarán a llegar de forma masiva. Del punto 1 al punto 2 pasamos por lo que James Clear llama el abismo de desilusión. En el libro nos pone el ejemplo de la organización British Cycling. Esta organización contrató en el año 2003 a Dave Brailsford como director de desarrollo. En los anteriores 95 años, desde el 1908, los ciclistas de Gran Bretaña habían conseguido únicamente una medalla de oro olímpica, y en cuanto al Tour de Francia, no lo habían ganado ni una sola vez en 110 años. Lo que introdujo Dave en su llegada fue lo que él llamaba la agregación de ganancias marginales. Lo que quería era mejorar un 1% en todos los campos del ciclismo. Hicieron asientos más cómodos, les pusieron alcohol a las ruedas para darles mejor tracción, les dijeron a los ciclistas que utilizaran shorts con sistemas de autocalentamiento, probaron diversas telas en el túnel de viento, y así con absolutamente todo lo que se podía mejorar. Ya os podéis imaginar cuál fue el resultado. 5 años después de que Dave Brailsford cogiera las riendas, en los Juegos Olímpicos de Pekín del 2008, consiguieron un 60% de las medallas disponibles. 4 años más tarde rompieron 9 récords olímpicos y 7 récords mundiales. Ese año, uno de sus ciclistas ganó el Tour de Francia y a posteriori uno de sus compañeros lo ganó en 2013, 2015, 2016 y 2017. Fue un éxito rotundo. Segundo punto importante del libro. Deja de ponerte objetivos y empieza a crear sistemas. ¿Alguna vez te has preguntado qué diferencia a los ganadores de los perdedores? Lo que les diferencia no pueden ser los objetivos, porque objetivos tiene todo el mundo. Tanto el corredor que gana la medalla de oro como el que queda último tienen el mismo objetivo. Así que definitivamente eso no es la diferencia. Pero claro, entonces ¿cuál es la diferencia? Pues muy fácil, los sistemas. Las metas son resultados que queremos obtener, pero en cambio, los sistemas son procesos que hay que seguir para alcanzar esos resultados. ¿Cuál es uno de los principales problemas de las metas? Que solo son un cambio momentáneo. No nos sirve de nada ordenar la habitación si seguimos teniendo los mismos hábitos descuidados y desordenados. Otro de los problemas de las metas es que restringen la felicidad. Hay mucha gente que cuando se pone una meta dice que se esforzará al máximo para conseguirla y entonces ya cuando la consiga va a disfrutar de la vida y ser feliz. Pero ¿qué pasa? Que tanto si la persona logra alcanzar la meta como si no, seguirá sin ser feliz igualmente. En el caso de que no lo consiga, se va a decepcionar. Y en el caso de que lo consiga, va a ir a por la siguiente meta y va a volver a utilizar la misma lógica de voy a ponerme una meta y ya seré feliz cuando la consiga. El último problema de las metas es que no coinciden con el progreso a largo plazo. Se suele poner tanto énfasis en una meta que cuando se consigue se vuelve atrás. El tercer punto clave del libro es el cambio de identidad necesario para poder cambiar los hábitos. Los hábitos de una persona van ligados directamente con su identidad y entender esto es clave para entender el origen de los hábitos y ser capaz de cambiarlos. Muchas veces nos da la sensación de que es muy complicado mantener un buen hábito durante unos días, por mucho que nos esforcemos. En cambio, cuando un hábito ya lo tenemos más que sentado, no tenemos ni que pensar en él para repetirlo diariamente. Es como si nos saliera solo. ¿Pero a qué se debe esto? ¿Cómo puede ser que la dificultad de llevar a cabo un hábito sea tan diferente cuando lo comparamos el principio con el final? Pues muy fácil, es por tu identidad. Cuando tú quieres adquirir un hábito, tienes una identidad concreta. Y cuando ya has adquirido el hábito, sigues siendo tú, pero no eres exactamente el mismo de antes.
Tu identidad es la que define tus hábitos y tus hábitos son los que definen tus resultados. La mayoría de gente quiere cambiar rápidamente los resultados, como sacar buenas notas, por ejemplo. Para esto, ¿qué hay que hacer? Estudiar más. Pero, ¿qué pasa si solo nos centramos en sacar buenas notas y estudiar más? Que ese hábito no durará mucho. Si lo que queremos de verdad es que el hábito sea duradero, primero tenemos que cambiar nuestra identidad. En lo que hay que enfocarse no es en sacar buenas notas. Hay que enfocarse en convertirse en un buen estudiante, que es diferente. Cada vez que vayamos a tomar una decisión en cuanto a los estudios, tengo que preguntarme qué es lo que haría un buen estudiante. Y la respuesta a eso es lo que tengo que hacer. Esto es una manera de hacer un cambio de identidad, de pasar de ser a una persona a otra. Porque si me convierto en un buen estudiante, sé que al final esas buenas notas acabarán llegando. Aunque quizá tarden un poco más de tiempo, los hábitos que adquieras se quedarán durante mucho más tiempo que si lo único que hago es intentar adquirir un hábito basándome en el resultado. Entonces, sabiendo esto, ¿qué podemos hacer para que nos sea más fácil adquirir hábitos? Pues intentar que esos hábitos se adapten más a nuestra identidad. Si yo soy una persona generalmente deportista, me costará mucho coger el hábito de trabajar muchas horas en una oficina para ganar más dinero, por lo que quizás tenga que hacer una de dos, o cambiar el hábito o moldearlo a mi identidad. Cambiar el hábito sería dejar de lado el tema del trabajo y seguir teniendo esa parte de mí pendiente, pero seguir mejorando como deportista. Pero, ¿y si puedo mejorar la faceta del trabajo mientras me sigo cultivando como deportista? Si yo consiguiera dedicarme al entrenamiento personal, podría seguir manteniendo el contacto con el deporte y a la vez ganar más dinero. El problema de los hábitos en relación a la identidad es que hay veces que son completamente incompatibles y hay que cambiar de identidad si queremos cambiar de hábito. Este sería el caso de una persona fumadora. Es imposible que deje de fumar si su identidad sigue siendo la de una persona fumadora. Lo único que sí que puede pasar es que la persona deje de fumar por un tiempo, pero si su identidad sigue siendo de persona fumadora, al final acabará volviendo a fumar. Antes de ir a las 4 leyes de conducta, quiero deciros que si el libro os gusta y lo queréis comprar, tenéis el link en mi descripción para comprarlo en Amazon. El cuarto punto clave del libro son las leyes del cambio de conducta. Estas leyes se basan en el principio de que los hábitos suceden en 4 pasos. Estos son la señal, el deseo, la respuesta y la recompensa. La señal es aquello que te hace recordar el hábito. Es lo que anticipa la recompensa que obtendremos después de realizar la acción. El deseo es lo que nos motiva a hacer ese hábito. Lo que deseas no es la acción en sí, sino el cambio de estado que trae consigo. No deseas fumar un cigarro, deseas la relajación que te produce. No te sientes motivado por el hecho de cepillarte los dientes, sino por la sensación de tener la boca limpia. No quieres encender la televisión, lo que quieres es ver algo que te entretenga. La respuesta es la acción que nosotros llevamos a cabo una vez ya hemos pasado por la señal y el deseo. Es el hábito que realizas. Que la respuesta se produzca depende principalmente de cuán motivado estés y de cuánta tensión o resistencia esté asociada con la conducta. La recompensa es lo que recibes después de la respuesta, después de realizar la acción. Es lo que deseas en la segunda fase. La recompensa es crucial para determinar si el hábito se repite o no. Pues una vez sabemos todo esto, vamos con las 4 leyes para el cambio de conducta. Primera ley, haz lo obvio. La primera ley del cambio de conducta tiene que ver con la primera parte del proceso de un hábito, la señal. Cuando queremos adquirir un hábito, es crucial que tengamos señales frecuentes que nos recuerden ese hábito. De lo contrario, lo más probable es que ese hábito que tanto ansiábamos al principio acabe cayendo en el olvido. Por ejemplo, si yo quiero salir a correr cada mañana, será mucho más fácil que lo consiga si me preparo la ropa y las zapatillas antes de dormir y las dejo en algún lugar visible de mi habitación. Así, cuando me despierte, lo primero que veré será la ropa y las zapatillas que actuarán como una señal que me recordará que me he propuesto salir a correr. Y lo mismo pasa cuando invertimos la primera ley del cambio, hacerlo invisible. Si quiero concentrarme más en el trabajo y dejar de distraerme, será mucho más fácil si dejo el teléfono móvil en otra habitación durante unas horas. Evitar o esconder las señales puede llevarnos a perder esos malos hábitos que tanto nos cuesta eliminar de nuestro día a día. Segunda ley, hazlo atractivo. La segunda ley del cambio de conducta tiene que ver con la parte del deseo o anhelo. Es una manera de aprovecharse de todo lo que sabemos sobre la dopamina. A los humanos nos atrae la anticipación de las recompensas y por lo tanto hacer los hábitos atractivos nos ayudará a mantenernos en el tiempo. Si cuando tú recibes la señal de una conducta sientes un deseo, es más fácil que tú crees un hábito a partir de esta conducta. Al final, los hábitos no dejan de ser un circuito de retroalimentación conducido por la dopamina. Cuando la dopamina incrementa, lo mismo pasa con la motivación para actuar. La anticipación de la recompensa, que no es lo mismo que la obtención, es lo que nos pone en acción. Cuanto mayor es la anticipación de la recompensa, mayor es el pico de dopamina. Esto lo podemos utilizar a nuestro favor para conseguir adquirir nuevos hábitos en nuestra rutina. Lo que podemos hacer es aplicar la fórmula de acumulación de hábitos y la de acumulación de tentaciones a la vez. Esto sería utilizando las dos siguientes frases. Después de el hábito actual, haré el hábito que necesito. Y después del hábito que necesito, haré el hábito que quiero. Con estas dos frases lo que conseguimos es utilizar dos cosas que son claves para la creación de un nuevo hábito. La primera es un hábito que ya tenemos.
Utilizando esto, conseguiremos que no se nos olvide nunca, ya que lo que desencadena a los otros dos hábitos es algo que ya hacemos siempre. La segunda es el hábito que queremos. Esto nos hace utilizar el deseo del hábito que queremos para hacer el hábito que necesitamos. De esta manera, consigues que haya un cierto deseo por el hábito que necesitas. La inversión de la segunda ley es hacerlo poco atractivo. Sobre los hábitos, tenemos que tener muy clara la separación entre el hábito superficial y la motivación subyacente. Tú cuando decides comer comida basura, lo que en realidad estás haciendo es satisfacer el deseo subyacente de supervivencia más básico, comer y beber. Esto pasa con todos los hábitos que tenemos. Por ejemplo, usar Tinder satisface el deseo subyacente de encontrar el amor y reproducirse. Navegar por Facebook, el de conectar y establecer vínculos emocionales con otras personas. Publicar en Instagram, el de ganar aceptación social y aprobación. Buscar información en Google, reducir la incertidumbre. Jugar a videojuegos, alcanzar un estatus alto y de prestigio. Y relaciones como estas podríamos encontrar en todos y cada uno de los hábitos que repetimos cada día. El problema es que no solo pasa con los buenos, sino que con los malos también. Para erradicar una mala conducta, lo que tenemos que hacer son dos cosas. La primera es identificar cuál es el deseo subyacente que esa conducta busca satisfacer y satisfacerlo con una conducta que sí que sea buena. Un ejemplo sería, en vez de navegar por Facebook, quedar con tus amigos. La segunda es resaltar las cosas positivas que nos da el no repetir esa conducta. De esta manera conseguiremos evitar ese hábito. Tercera ley, hazlo sencillo. La tercera ley del cambio de conducta tiene que ver con la parte de la respuesta. Cuanto más difícil es realizar un acto, más difícil es que ese se convierta en una rutina. Es por eso que si queremos coger un hábito, tenemos que conseguir que este sea lo más fácil posible. Aunque es verdad que si realmente quieres algo, lo más probable es que lo acabes consiguiendo, tenemos que tener en cuenta que los seres humanos nos regimos biológicamente por la ley del mínimo esfuerzo. La energía es muy valiosa y estamos hechos para conservarla siempre que sea posible. Este principio es clave para la obtención de hábitos. La manera de aplicarlo es la modificación del ambiente. El ambiente juega un papel importantísimo en tus hábitos. La gran mayoría de estos cambian si tu ambiente cambia. Es por eso que, además de servir para facilitarte las señales, sirven para reducir o aumentar la dificultad de los hábitos también. Por ejemplo, es mucho más sencillo que vayas al gimnasio si está de camino a tu trabajo, ya que te supone menos esfuerzo pararte a entrenar si está de camino que si tienes que desviarte para ir. Esto se puede aplicar a todos y cada uno de tus hábitos. Si preparas un buen ambiente para la repetición de una conducta, será mucho más fácil que crees un hábito. Hay montones de ejemplos. Comprar la comida en paquetes individuales para evitar comer mucho, solicitar de manera voluntaria que te ponga en la lista de jugadores no autorizados del casino, programar un temporizador para que se corte el internet a determinada hora por la noche, o incluso el propio hecho de comprometerte con alguien de que vas a dejar de hacer algo también es un mecanismo de compromiso, ya que te será mucho más difícil volver a repetir esa conducta porque no solo te estás fallando a ti mismo, sino también a esa persona. Todas estas son maneras de hacer que tu hábito sea más difícil y que por lo tanto te sea más fácil perderlo. Cuarta ley. Hazlo satisfactorio. La cuarta ley del cambio de conducta tiene que ver con la parte de la recompensa. Para adquirir un nuevo hábito, no basta con que este sea obvio, sea atractivo y sea sencillo. Para adquirir un nuevo hábito se necesita un cuarto paso sin el cual sería imposible adquirir. Este es el de la recompensa. Si después de realizar un hábito, la recompensa es nula o en vez de haber recompensa hay un castigo, este hábito no se volverá a repetir. Es por eso que si queremos mantener nuestros hábitos o adquirir hábitos nuevos, tenemos que asegurarnos de que hay una recompensa después de realizarlos. Además, tenemos que procurar que esa recompensa sea inmediata o lo más inmediata posible. Esto es básico, ya que hay hábitos que son buenos para nosotros, pero el hecho de que la recompensa no sea inmediata dificulta su adquisición. Un ejemplo podría ser el de estudiar. Estudiar, si lo miramos con el tiempo, acaba teniendo una recompensa, pero el problema es que esta recompensa no es inmediata. De hecho, lo que pasa en la inmediatez es que hay un castigo, ya que estudiar es aburrido y cansado. Este es el motivo por el que la inmensa mayoría de la gente estudia por debajo de sus capacidades. Como hay un castigo inmediato, que es el aburrimiento o el cansancio, la gente deja de estudiar porque es muy difícil que la recompensa, por muy grande que sea, compense el castigo, ya que este castigo es inmediato y la recompensa es a futuro. Siguiendo esta regla, la manera de conseguir crear un hábito es recompensando instantáneamente de manera artificial aquellas cosas que por naturaleza conllevan castigos. Esto lo tienes que hacer dándote un lujo o un capricho cada vez que haces aquello que quieres empezar a hacer. Y la misma lógica se puede aplicar a la inversión de la cuarta ley del cambio de conducta, que es hacerlo insatisfactorio. La manera de hacer algo insatisfactorio es haciendo que ese acto conlleve un castigo inmediato. Esto se puede hacer mediante un contrato de hábitos, por ejemplo. Un contrato de hábitos es aquel mediante el cual te comprometes con una persona cercana a dejar de repetir una conducta, y cada vez que la repitas tenéis que haber acordado algún tipo de castigo. Pues hasta aquí el resumen de hábitos atómicos. Si queréis leerlo podéis ir al link de mi descripción en el que está el enlace a Amazon para comprarlo. Si os ha gustado el vídeo, dadle like y suscribiros.